aquí en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, amada esposa. Qué bendición. Estamos de fiesta porque nuestra reunión es una reunión de una fiesta. Nosotros nos reunimos los domingos para celebrar la presencia de nuestro Dios. Así que estamos contentos, estamos de fiesta porque nuestro Dios está vivo y tiene una herencia grande, perfecta y maravillosa para con sus hijos. Levanten la mano de los que están aquí. ¿Quiénes tienen la certeza, la seguridad de que son hijos de Dios? Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, piense que usted es heredero. Usted es heredero de todas las riquezas espirituales y materiales que Dios tiene para con sus hijos. Así que vamos a darle inicio a nuestro mensaje de esta tarde. Y quiero, antes que todo, decirle algo con mucha franqueza. De todos los mensajes que usted está escuchando en esta iglesia, esta prédica de hoy, por su contenido, me refiero al contenido, a la esencia del mensaje de hoy, es uno de los mensajes más importantes que usted va a escuchar en su vida. Y vamos a continuar la serie que estamos tratando acerca del liderazgo uno a uno con Jesús. Recuérdense que Jesús tuvo 4 etapas en su liderazgo y en la primera etapa en el liderazgo que tuvo Jesús fue uno a uno. Y el tema de hoy es continuación de la prédica del domingo pasado que se tituló ¿Por qué Jesús? O sea, el título de la prédica es ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el Mesías? ¿Por qué Jesús es Dios todopoderoso hecho hombre? ¿Por qué Jesús es la respuesta? ¿Por qué Jesús es el verdadero? Entonces, con ese título inquietante y fascinante, vamos a iniciar con nuestra lectura de hoy en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Acuérdense que vamos a desarrollar esta serie tomando algunos pasajes del libro de Juan. Y hoy vamos a leer Juan 2 del 18 al 22. Y le pedimos que se pongan de pie para leer la primera cita. Si me pueden dar un poquito más de luz, un poquito más de luz para los que quieren leer de manera convencional, los que no van a leer con celular, ¿verdad? Aquí hay de todas las generaciones. Aquí están los que leen su Biblia con celular, los que leen en papel. Hay que tratar de que todos se sientan cómodos. Así que vamos a invitarles a que busquen su Biblia. Juan capítulo 2. En breve momento va a salir proyectado en la pantalla. Juan 2, 18 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Juan 2, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios. Esto es palabra de Dios. Así que alabamos a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Esta palabra que la que estoy hablando hoy, reviste una gran importancia porque note usted que cuando comienzan, ellos le preguntan a Jesús y le dicen, note usted, dice, Jesús en este momento acababa de hacer la purificación del templo. Recuerden que en el templo había un comercio, había mercaderes, se había desvirtuado, se había cambiado la esencia de lo que ellos hacían y Jesús entra allí prepara una especie de látigo o algo así y los azota y le volca las mesas, los cambistas y le dijo, ustedes han hecho mi casa cueva de ladrones. Entonces, en este escenario que Jesús hace eso, es cuando los judíos le dicen, en Juan 2:18 le dicen,
¿qué señal nos muestras ya que tú haces esto? Es decir, ya que tú tienes esta autoridad para venir acá a castigar y a reprender de esta manera, bueno, ¿qué señal nos muestras? Y la señal que Jesús le mostró fue que él iba a resucitar. Él no estaba hablando del templo físico, él dijo, destruyan este templo, mi cuerpo, y en 3 días lo vuelvo a edificar. Es decir, cuando le preguntaron la señal o las señales, Jesús dio la más importante, que era acerca de la resurrección. Por lo tanto, el tema de la resurrección de Cristo es la señal más importante de que Jesucristo es el Mesías y Él es la verdad. En una oportunidad le volvieron a preguntar a Jesús, le dijeron, danos una señal de quién eres tú. Y él dijo, la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará sino la del profeta Jonás, que así como tuvo en el corazón del vientre, como tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego resucitará. Así que si usted quiere fortalecer su fe, ponga el foco acerca de todo lo relativo en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Ahí está el gran foco que usted debe tener para fortalecer su fe. Sin embargo, como el Señor ha dado tantas señales y tantas muestras y hay tantas evidencias de que Jesucristo es la verdad, en esta tarde vamos a hacer un paseo de las opciones que tenemos, de todo lo que el Señor ha mostrado. Discúlpeme que tengo un poquito de tos. Ya me hice la prueba y salí negativo, así que no, nadie se asuste, nadie salga corriendo. Pero resulta que es importante que nosotros como iglesia tengamos un abanico de opciones. Muchas gracias, amada mía. Qué grande, qué importante el amor, ¿verdad? El amor de una esposa. Entonces, resulta que ante todo lo que se ha acumulado en evidencias desde que Jesucristo resucitó hasta el día de hoy, son tantas las evidencias, y uno como pastor cuando hace estudios teológicos en el seminario, cuando uno se prepara y uno ve las bibliotecas y el contenido de tanta información que hay y tantas evidencias y argumentos en favor de la verdad de nuestro Dios, Jesucristo. Yo como pastor a veces siento la impotencia de que cómo yo quisiera transferir ese conocimiento a la iglesia. O sea, hay un tesoro tan grande y el creyente estándar sabe poco de esto. Así que en esta tarde vamos a hablar de eso. Los seres humanos siempre han pedido, como yo le dije, una señal, pero normalmente no nos damos cuenta de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y se lo quiero demostrar para que usted vea que si a veces no podemos percibir lo más complejo, no podemos mucho menos ni una cosa ni la otra, porque en el mundo que vivimos es un mundo de que hay tanta información que la persona está sobresaturada de información. Y la paradoja es que tenemos tanto conocimiento y uno puede observar a la vez tanta ignorancia, porque el ser humano está en una crisis, está saturado, en inglés se dice overwhelming, es algo que lo afecta, eso lo decíamos la vez pasada. Pero mire este ejemplo que le voy a poner para que usted vea que a veces ni la cosa más simple la podemos percibir. ¿Usted está en su silla ahora en movimiento o está sentado? ¿Está sentado quieto o sin movimiento? ¿Cómo está usted en su silla ahora? Yo lo veo sin movimiento, ¿verdad? ¿Usted está seguro que está sin movimiento ahora mismo? ¿Ah? Esa es una pregunta interesante. Usted dirá, bueno, ¿por qué el pastor me está preguntando esto, no? Mire qué pregunta tan importante. ¿Usted en este momento está sin movimiento o con movimiento? Ah, claro, dijeron, algo se la trae el pastor, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. No, pero, pregunta de examen, no, pero verdaderamente, en términos relativos, usted está sentado, usted no está ahorita corriendo, ni va en un carro, o sea, usted siente que está sin movimiento, usted está en una posición, pues no es verdad.
Te va a decir, yo lo sabía. No, no es verdad, porque usted está sentado ahorita sobre una gran nave. Usted está viajando en una nave que se llama el planeta Tierra. Y el planeta Tierra en este momento va a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Es decir, vamos a una velocidad en este momento 11 veces mayor de la que usted va en un avión comercial normalmente cuando usted va de aquí a Florida. Y usted no se da cuenta que vamos en ese movimiento. Por lo tanto, si las cosas naturales nos cuesta entenderlas, cuánto más no necesitamos revelación y la iluminación del Espíritu Santo para poder entender lo espiritual, lo más profundo. ¿Ok? Ahora sí le hace sentido, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Acuérdense, 107.000 kilómetros por hora. Ahora, hoy vamos a tener una prédica deductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo les voy a decir en la conclusión, le voy a decir el resultado. No va a ser un acertijo, sino que ya le voy a ir dando la respuesta en directo. Como le estoy dando la respuesta en directo, la pregunta, el título de la prédica es una pregunta. ¿Por qué Jesús? Parte 2. Y la respuesta es porque empecemos para responder esto de una manera indubitable, es porque Jesús es el único. Él es el único que ha hecho toda una cantidad de hazañas, credenciales y atributos que mostró que lo hacen tan diferente, lo hacen abismalmente superior a todos los fundadores de todas las religiones. Jesús es tan sobrenatural que ya eso podemos concluir que no es un humano como los otros fundadores de las otras religiones, y eso hace que al ser sobrenatural se confirma que Jesús era Dios, pero era hombre. Y esa unión, Jesucristo es el único que en él están los atributos de hombre y de Dios a la plenitud. Esa unión se llama la unión hipostática con H. Esa unión hipostática quiere decir que Jesús, cuando se hace todo un estudio bíblico profundo, concluimos que Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y como entonces Él es sobrenatural, tenemos que confirmar que Él es el Mesías. Y si Él es el Mesías, por todo como se describe el Mesías en la Biblia, entonces Él es Dios todopoderoso hecho hombre. Jesús es real. Esa es la respuesta a la pregunta que se hace hoy. Pero vamos a demostrarlo de la siguiente manera. La vez pasada yo le hablé de 18 argumentos, realmente eran 20, pero se los reduje a 18 por misericordia, ¿no? Y algunos me dijeron, pastor, es demasiada información. Por cierto, a los que llegaron, algunos de los que llegaron primero, se le pasó su correo electrónico la prédica de hoy. Así que la pueden entrar a su correo electrónico y ya tiene la prédica allí, para que me vaya siguiendo. Y hoy queremos profundizar acerca de lo que hablamos el domingo pasado, pero de una manera más esquemática y un poco más amigable, ¿verdad? Y lo hemos dividido todo el conocimiento en dos partes. Los argumentos extrabíblicos en favor de Jesús como el Mesías y los argumentos bíblicos. Es decir, agrupamos todo este gran contenido. Este es un contenido que yo tengo muchos años haciéndolo, pero invertí como en las últimas 3 semanas, estuve haciendo una investigación muy grande y hice un resumen de años de investigación y lo llevé a 10.000 palabras. 10.000 palabras implica hablar aquí como 4 horas, entonces lo llevé a 3.000 palabras para poder hablarle a ustedes, no las 3.000 palabras, sino algo, una muestra importante de esa, pero lo que quiero decirle, el esfuerzo que hacemos los pastores cuando queremos traerle a la iglesia ese conocimiento y queremos traerle esta información, es un desafío sintetizar algo tan complejo como es hablar de Dios, hablar de Jesucristo. ¿Cómo resumimos hablar de Jesucristo? Un gran desafío, ¿verdad? Pero entonces, sígame, entonces hemos estado separando lo que vamos a compartir hoy en dos partes. Los argumentos extrabíblicos en favor de la certidumbre que tenemos nosotros, que Jesucristo es el Mesías, el Dios hecho hombre, y los argumentos bíblicos y los extrabíblicos, los que están fuera de la Biblia. Entonces,
Los argumentos extrabíblicos en favor de Jesús como Mesías son 5. Jesús es el único que tiene una cantidad de evidencias abrumadoras desde el punto de vista de evidencias históricas. 2, es el único que tiene el mayor número de seguidores en el mundo, porque esto es un dato muy importante. Ya usted va a ver por qué. Jesús es el único que tiene un alcance y una influencia en la humanidad único. Jesús es único como maestro y Jesús es único en santidad. Ahí están 5 aspectos extrabíblicos. Es decir, que alguien sin conocimiento bíblico puede tener acceso a esto y saber a lo que me estoy refiriendo. Fíjense lo siguiente. Algunas personas han dicho, yo una vez vi en un programa de televisión muy famoso, de esos programas que tienen la mayor audiencia mundial, era un documental en Semana Santa, y le preguntaron a una arqueóloga, supuestamente una de las arqueólogas más preparadas del mundo, y le preguntaron que por qué ella no creía en Jesús. Ella estaba en Jerusalén y dice, yo no creo en Jesús porque el único libro que habla de Jesús es la Biblia. Ese arqueólogo, siendo tan preparada, mostró la ignorancia que tenía acerca de este tema. Además que tiene un sesgo, porque normalmente alguien de ese calibre de conocimiento es que no quiere creer. Y lo que esa mujer dijo es una gran mentira, pero le llegó a millones de personas. Y con el currículum de ella muchas personas le creen. Pero esa mujer dijo una gran mentira porque, para empezar, la Biblia es creíble por muchísimas razones. Hoy le traigo 7, se la voy a leer rapidito. Pero la Biblia es creíble entre tantas razones. Una de ellas es porque sus páginas están selladas con la sangre de los que escribieron la Biblia. Los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios y tuvieron que morir por lo que estaban escribiendo allí. La Biblia es un libro de testigos presenciales. La Biblia es el libro más creíble y con más credenciales que hay en todos los libros de la tierra. Pero vamos a responderle a las personas que dicen, bueno, pero yo no creo en la Biblia. Deme algunos argumentos de que Jesús existió. Porque no solamente lo dice esta arqueóloga, es que es un gremio, un grupo, es un gremio académico grande que dice que solamente se habla de Jesús en la Biblia, que no hay registro de Jesús en la historia. Pues es mentira. Dice Gary Habermas, uno de los hombres eruditos más respetados del mundo en el tema, dice que hay 39 fuentes antiguas, históricas, donde se registran más de 100 eventos de la vida de Jesucristo. 39 fuentes históricas, y de las 39, porque yo los amo, les traje nada más 12. Y estos autores no cristianos, hablaron de Jesús y de los cristianos. Y entre ellos está Tácito, el más respetado historiador de Roma en el siglo I. Está Suetonio, Josefo, el historiador más respetado de los judíos en el siglo I. Está Talos, que describió que el día que Jesús murió, la tierra se oscureció y hubo un terremoto, lo cual lo dice la Biblia. Y Talos dice que fue un eclipse, y muchos creen que fue un eclipse. Es imposible que haya sido un eclipse. Cuando Jesús estaba en la cruz y a las 12 del mediodía, que era la hora sexta en el horario judío, trate de entender el mensaje que Dios está mandando allí. ¿Cuál es el momento donde hay más luz? Cuando el sol está en el cenit, a las 12. En el momento de mayor luz, Dios apagó la luz. Se hizo oscuridad de las 12 hasta las 3 de la tarde. No pudo haber sido un eclipse porque el día anterior había sido la Pascua, y la Pascua se celebraba con luna llena. Investíguelo, cuando hay luna llena no puede haber eclipse. Sobrenaturalmente, eso lo dio Talos, Plinio el Joven, el emperador Trajano, el Talmud, Luciano Samotasa, Baramar Serapión, Valencio, los Hechos de Poncio Pilato y el Toledo Yehú. 12 fuentes de historias de no cristianos que hablaron de que Jesucristo, por supuesto, que existió, de las 39 que tengo acá. Dice Gerd Ludermann y Bart Ehrman, dos de los historiadores más prestigiosos de la actualidad y que son ateos, al revisar la evidencia histórica de Jesús, han aceptado que Jesús verdaderamente existió.
Lo que significa que creer en Jesús no es un asunto de percepción, si usted le provoca o no. Es un asunto de evidencias. Las evidencias demuestran que Jesús verdaderamente estuvo en esta tierra y verdaderamente transformó la historia, cambió, impactó la historia de la humanidad en antes y después de Jesucristo. ¿A usted no le emociona eso? Bueno, entonces vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Para aquellos que dicen que solamente la Biblia habla de Jesús. No, todo habla de Jesús. Entonces, negar la existencia de Jesús no va a hacer que Jesús se vaya o deje de existir. Ante esta evidencia, lo que demuestra es que hay personas que han decidido no creer, aunque tengan las evidencias enfrente. Así que ese fue la primera argumento de los extrabíblicos. De los otros extrabíblicos, vamos con el segundo, en el cual Jesús, podemos decir, es el único con el mayor número de seguidores en el mundo. ¿Por qué eso es tan relevante? Jesús fue carpintero y se dedicó a su oficio hasta los 30 años. Y su ministerio, donde Cristo predicó, donde él fue bautizado y predicó, y fue a la cruz, fue nada más su tiempo de predicar y ganar discípulos y de hacer su obra, 3 años nada más. Y a los 33 años murió. En 3 años cambió el mundo. Comparémoslo con, por ejemplo, Mahoma. Mahoma vivió 62 años. Buda, ¿cuánto vivió Buda? 80 años. Jesús en 3 años impactó la humanidad y hoy en día todos reconocen, por ejemplo, el rabino Iman Enelou reconoce que Jesucristo se ha convertido en el personaje más popular e influyente de la humanidad. Mahatma Gandhi dijo, no sé de nadie que ha hecho tanto bien por la humanidad como Jesús. Es asombroso, nadie en 3 años ha hecho lo que Jesús hizo. Y le puede dar a una persona, mire, si juntamos a estos filósofos griegos, yendo del más joven hasta el más antiguo, Aristóteles, Platón, y hacia atrás, fueron como 300 años de filósofos, 300 años produciendo conocimiento y predicando de su manera y no pudieron cambiar el mundo, como lo hizo Jesús nada más en 3 años. Así que esto es algo impresionante. Ahora, los seguidores de Jesús empezó con 12 hombres. Y hoy en día, los seguidores, los que dicen que creen en Jesús, sigue siendo la fe número 1 del mundo. Se dice que el 35% de la población mundial dice que son cristianos. Y el mensaje de Jesús, según unas investigaciones que estuve haciendo del Congreso de Lausana, dicen ellos en su estadística que solamente falta un 30% de la población mundial para escuchar acerca de Jesús. Quiere decir que el 70% de la población mundial ha escuchado acerca de Jesús. Esto no lo ha hecho nadie. Son credenciales únicas de Jesús. El tercer argumento es que Jesús es el único en su influencia en la humanidad. Por ejemplo, Jesús es el que le da a las mujeres libertad y dignidad. Lo desafío también, haga una investigación cómo era la mujer en la cultura grecorromana. La mujer era en las familias griegas, se quería nada más tener una niña. Las niñas además las ahogaban, practicaban el infanticidio. Tenían a la mujer no solamente como de segunda o de tercera, la tenían como un objeto, lo que se llama la cosificación de la mujer, era una cosa. ¿Cómo es posible? Se han conseguido cartas donde un hombre le habla a su mujer, a su esposa. Él estaba muy lejos viajando y él escribe una carta, esa carta la cita César Vidal, y la mujer estaba a punto de dar a luz y él no podía llegar por su ocupación y le escribe una carta a la mujer y diciéndole que estaba muy ilusionado con el embarazo
y una carta muy bonita, muy afectiva, y entonces dice, espero que sea un varón. Y si es un varón, prepara lo que tan pronto llegue, lo quiero ver. Pero si es una hembra, deséchala. Hermano, la mujer antes de Jesús estaba subyugada, abusada. Es Jesús que levanta la dignidad de la mujer, la que le da libertad a la mujer. Amén. Hay valores que Jesús inauguró en la humanidad. El concepto del amor, el concepto del amor ágape, eso no existía. El amor de la misericordia, el concepto de la misericordia, la gracia mucho menos, el perdón, la integridad, la salvación, son conceptos que Jesús estrenó en la humanidad. En lo que es el concepto de qué es el amor para nosotros, qué es la misericordia mostrada por Cristo. Eso no existía en el hombre antiguo. La influencia en todas las ciencias, como la medicina, la educación, la sociología, la ética, el derecho, la economía, todo fue impactado por la palabra de Cristo. Por ejemplo, en las matemáticas, la física, la química, la medicina, la astronomía, la computación, cada una de estas áreas del saber tuvieron sus padres fundadores durante el Renacimiento. Y de las disciplinas científicas más importantes, que son las clásicas, que son como 100, 94 fueron fundadas por cristianos. Los fundadores de la disciplina científica más importante, los padres fundadores, fueron 94 cristianos. De ellos, de esos 94 cristianos, 82 eran protestantes y 12 católicos. Un deísta y 2 ateos. La abolición de la esclavitud, la influencia sobre la cultura en general. Quitemos a Cristo de la historia y cómo sería nuestro mundo en la actualidad. El cuarto punto es Jesús es único como maestro. Dice en Mateo 20:28. Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es el único maestro que ha venido para servir por amor. Y él vino a dar el ejemplo. Él habló de tener un amor hasta el extremo y él dio el ejemplo como maestro de morir por sus discípulos. Y el quinto punto, para hablar de los argumentos extrabíblicos, es que Jesús es único en santidad. Dice la Biblia en Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, hablemos de los argumentos bíblicos en favor de Jesús. Ya hablamos una gran síntesis de argumentos fuera de la Biblia, pero ahora vamos a hablar los argumentos dentro de la Biblia. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Están animados? ¿Están motivados? Ok. Regálame una sonrisa. Usted sabe que cuando usted se ríe, mire, cuando usted se ríe, el sistema inmunológico sube. Cuando usted se ríe, se rejuvenece. La verdad, estar gozoso, estar contento es salud. Así que alégrese que Cristo le ama. Entonces, la otra mitad de los argumentos, que serían los bíblicos en favor de Jesús, requiere una aclaratoria previa. Yo le he predicado a muchas personas acerca de este tema. Yo creo que pudiese hablar tengo como un muestreo, supongamos como a 300 personas aproximadamente, creo que en estos últimos 4 años le he hablado acerca de Jesús. Y gran parte, sobre todo los jóvenes, me dicen, pastor, lo que pasa es que yo no creo en la Biblia. Cuando he tratado de predicarle a la persona usando la Biblia a un grupo de personas, me dicen, pastor, pero es que yo no creo en la Biblia. Yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Ahora pregunto yo, ¿qué de la historia no fue escrita por hombres? ¿O es que que la historia de Estados Unidos fue escrita por ángeles? ¿O la historia de Venezuela fue escrita por un arcángel? Toda la historia es escrita por hombres. Entonces, pero vamos a dar aquí, ya que algunas personas que a lo mejor me están viendo, quieren un reforzamiento de por qué la Biblia es creíble, vamos a darle un tips, vamos a darle un abreboca. ¿Ok? Primero y principal, 7 razones para confiar en la Biblia. La Biblia es creíble porque tiene ese libro una exactitud profética asombrosa.
La exactitud profética y el cumplimiento de todo lo que está en la Biblia, no solamente acerca de Jesús, sino todas las profecías bíblicas y su cumplimiento, esa exactitud profética habla de que es un libro sobrenatural, creíble y confiable. Dos, la exactitud histórica. El libro que tiene mayor confirmación arqueológica es la Biblia y confirmación por historiografía. Usted sabe que la historia es una ciencia. Se va a la universidad a estudiar historia. Los historiadores son científicos. La ciencia está constituida por tres ramas. Existen las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. La historia pertenece a las ciencias sociales. La gente dice, demuéstrame que la Biblia es cierta con el método científico. Bueno, con el método científico, historiográfico y documental, por supuesto que es científico y se demuestra. La ciencia de la historia tiene la capacidad de discernir qué es creíble históricamente y qué no es creíble históricamente. Entonces, por ejemplo, para que usted tenga una idea acerca de la credibilidad que tiene la Biblia como argumento literario. Por ejemplo, mire, si juntamos las copias más antiguas que existen hoy, las copias más antiguas que existen hoy, juntas, de Aristóteles y Platón, no pasan de 57 manuscritos. Mientras que el Nuevo Testamento que usted tiene ahí en su mano tiene casi 25.000 copias. O sea, la credibilidad que tiene el Nuevo Testamento es asombrosa. La precisión científica. ¿Sabía usted que existen 45 descubrimientos científicos que estaban reseñados previamente en la Biblia? Por ejemplo, en el libro de Job se habla de que Dios le dio peso al viento, le dio peso al aire. Y por muchos años la gente no entendía a qué se refería a eso. Cuando se descubrió el barómetro, se entendió que el aire, una columna de aire, tiene un peso. Se entendió cientos de siglos después. El aire tenía un peso. Y ya en el libro de Job se decía que el aire tenía peso. Así que tiene una precisión científica asombrosa. La indestructibilidad de la Biblia, cuarto argumento en favor de la Biblia. El Imperio Romano tuvo alrededor de 30 emperadores que trataron de destruir la cristiandad y la Biblia y no pudieron. Usted sabe lo que el enfrentamiento que tuvo la cristiandad contra el Imperio Romano. El Imperio Romano hizo todo para destruir a la Biblia y los cristianos. Y 30 emperadores no pudieron. Hasta que uno de los últimos dijo, Galileos, que era la manera despectiva de decir a los cristianos, vencisteis cuando él estaba muriendo. Dijeron, nosotros vamos en decadencia, nuestro imperio va destruyéndose y ustedes están creciendo. Impresionante, impresionante. Algo parecido hizo la Unión Soviética y todos los poderosos incrédulos han tratado de destruir a los cristianos y la Biblia. La Unión Soviética lo hizo mucho. Y cuando se cayó el muro, la cortina de hierro, y cuando cayó la Unión Soviética, salieron los cristianos y se dio cuenta la cantidad asombrosa de cristianos y Biblia que había en la Unión Soviética antigua. La singularidad de la Biblia tiene una estructura singular, la influencia universal y el efecto transformador que tiene sobre las vidas. Hay un pastor amigo mío que cuando él era capitán del ejército, él me cuenta que en un calabozo tenían un soldado que estaba como enloquecido, como endemoniado, y lo tenían allí preso por los delitos que él había cometido, y hasta él comía sus propios excrementos. Era un hombre, parecía como un desecho humano. Y él en ese entonces, ese capitán del ejército, me contaba que en ese entonces él no era cristiano, él después se hizo cristiano y sí, fue pastor. Entonces los gedeones le regalaron un Nuevo Testamento y él no hallaba qué hacer con ese Nuevo Testamento. Entonces atravesó su mano entre los barrotes de la cárcel y le tiró el Nuevo Testamento al soldado ese. Cuando pasaron como 5 años, 6, 7 años, él estaba en el malecón de Puerto Cabello y ve que viene un hombre con su esposa, viene con una corbata y sus 2 niñitos y una familia, y se le acerca y le dice, ¿cómo está mi capitán? ¿Cómo le ha ido?
¿Usted se acuerda de mí? No, no me acuerdo de usted. Yo soy aquel soldado que estaba en el calabozo, que usted le tiró el Nuevo Testamento. Y esa palabra me transformó, tuve un encuentro con Cristo. Y ahora yo le sirvo de Cristo, ahora soy un siervo de Jesucristo. El poder transformador de la palabra de Dios, porque Dios vino a buscar lo que el mundo había desechado, los débiles. Así que, hermano, les mencioné nada más 7 razones para confiar en la Biblia. Ahora hablemos de los argumentos bíblicos en favor de Jesús. Vamos, de todo lo que yo les hablé, lo sinteticé en estas cualidades o argumentos. Dice, Jesús es único en su venida profetizada. No hay un hombre como Jesús que haya tenido tanta profecía con él. Es único en su nacimiento virginal, es único. El nacimiento virginal de Jesús es clave. Si Jesús no hubiese nacido de una virgen, no pudiese haber sido el Mesías, porque tenía que nacer de una virgen por varias razones. Jesús es único por sus hechos milagrosos. Jesús es único en sus hazañas y Jesús es único en sus acciones confirmatorias como su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y como su resurrección. Ahora hablemos de su venida profetizada. Yo lo dije la vez pasada y lo he repetido muchas veces y usted lo puede buscar en internet. Escriba 456 profecías cumplidas en la vida de Cristo. No se puede calcular. Estaba un matemático llamado Stoner y él dice, no se puede ni entender ni explicar lo que estadísticamente significa que en un hombre se cumplan 456 profecías. Han hecho el ensayo hasta 50 porque más o menos hicieron un ensayo como de que sobre un hombre se cumplan 50 profecías o 55 profecías. Es el equivalente a que usted le den una moneda de $1 y la marquen. Y entonces todo el estado de Texas lo llenen de monedas de $1 y esa moneda tengan un grosor de un metro más o menos. Entonces, que un hombre se cumplan 50 profecías o 55 profecías es la probabilidad de que usted, como una alfombra de monedas sobre todo el estado de Texas, usted pueda conseguir la moneda que usted marcó de $1. Es único, no hay otro hombre que haya tenido tantas profecías acerca de él. Pero, por ejemplo, una que me encanta a mí, que me gusta mucho, cuando en Juan 5:39 Cristo dice, escudriña las Escrituras, Él da el mandamiento de escudriñar las Escrituras. Y dice, en Juan 5:39, al final dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús en ese entonces estaba en el Antiguo Testamento y dice, el Antiguo Testamento da testimonio de mí. El Antiguo Testamento habla de mí. En Lucas 24:44, cuando Jesús había resucitado y va al camino a Emaús, por cierto, que de Jerusalén a Emaús habían 11 kilómetros. Y Jesús caminó 11 kilómetros resucitado. Entonces dice, en Lucas 24:44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Jesucristo es el protagonista del plan de salvación y está presente en todos los libros de la Biblia. Jesucristo y la Biblia son inseparables, son recíprocos y se ayudan el uno al otro. No puede haber un cristiano sin Biblia y no puede ser un creyente con Biblia que no sea cristiano. Es algo inseparable. Jesús es el único por su nacimiento virginal profetizado 700 años antes de que él naciera, en el libro de Isaías. Jesús es único en sus hechos milagrosos. Por ejemplo, Jesús al caminar sobre las aguas, dice en Juan 6:16, en la versión Dios habla hoy, búsquelo allí, dice que Jesús caminó casi 6 kilómetros hasta que llegó a la barca y sus discípulos se asustaron. No se van a asustar. Jesús le llega en la noche caminando. No fue que caminó 3 metros.
Casi 6 kilómetros tuvo que caminar Jesús para llegar a la barca. Jesús perdonó pecados y dijo para que, en Marcos capítulo 2 dijo, bueno, para que sepan que yo tengo poder de perdonar pecados aquí en la tierra. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Es una prueba para que vean que sí, soy el único que puede perdonar pecados, porque lo confirmó haciendo que el paralítico caminara. Cualquiera puede decir que perdona pecado, pero no lo puede confirmar con un milagro como ese. Jesús resucitó a muertos. Cuarto aspecto, sus enseñanzas hacen que lo tengamos que reconocer como el Mesías esperado. Jesús enseñó acerca de su eternidad, Jesús enseñó que Él es Dios o es divino, y Jesús enseñó que Él es parte de la Trinidad. Por ejemplo, en Juan 17:5, Jesús dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La eternidad de Jesús. Pero algunos de una religión que se hacen llamar testigos dicen que Cristo no era eterno. Yo he hablado horas con ellos y me dicen, no, Jesús no era eterno. Y yo dice, preste atención, mire, esto le va a impactar. Dice que Jesús no era eterno, sino que Jesucristo fue la primera creación que hizo el Padre. Dicen ellos que el Padre Celestial, antes de crear lo que se ve y lo que no se ve, lo primero que creó fue a Jesucristo y lo llamó el Arcángel Miguel. Eso es lo que creen ellos, ¿no? Pero mire lo que dice, vamos a ver qué dice la Biblia en relación a lo que creen esos supuestos testigos. Busque Isaías 43:10, parte B. En Isaías 43:10, parte B, dice, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, Dios está diciendo, ni antes de mí, ni después de mí será formado Dios. Entonces, Isaías 43:10 rebate esa idea que tienen ellos de que Cristo fue creado. Ahora, la gente se confunde porque en algunos pasajes de la Biblia se habla de Jesús como el primogénito y a veces se habla como el unigénito. Esto es importante que usted lo entienda. Mire, respire porque este es el momento de la respiración. Si a alguno le da sueño, es falta de respiración, falta de oxígeno cerebral. Vamos, agarre oxígeno, vamos, ánimo, ánimo. Vamos a ponernos en pie un momentico, pónganse en pie un momentico, estiren los brazos y digan, Señor, háblame, Señor, no deje que me duerma, Dios mío, que viene lo mejor, viene lo mejor. Fíjense lo siguiente, pueden sentarse un momento, pueden sentarse, discúlpeme que le haya hecho esta travesura, ¿verdad? Pero es que lo que van a escuchar ahora es clave. Esto miren. Jesús en Apocalipsis 1:8 dijo, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. El mismo Jesús, cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, está diciendo que Él es Dios Todopoderoso, que Él es el eterno. Mire esta parte, y aquí estamos en el clima de la prédica. Por favor, mantenga ahorita el contacto visual. Mire esto. Apocalipsis 1:17 al 18, mire lo que dice. San Juan tenía más de 90 años. Algunos creen que San Juan, el apóstol San Juan, está en la isla de Patmos, exiliado, es el único apóstol que queda vivo, ya todos han muerto. Era como un preso político, tenía 90, 95 años, y cuando a San Juan se le presenta a Jesucristo para darle el Apocalipsis, dice en el Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano, no podemos ver a Jesús sin que nos pase nada. Cuando San Juan ve a Jesús, San Juan, el discípulo amado, el que se le recostaba el pecho a Jesús, dice, cuando le vi, caí como muerto. Y yo he escuchado a tanta gente que sé que tienen una vida de grandes pecados. Y viven diciendo, Dios me dijo, sí, yo hablé con Dios. Poco gente que habla con Dios todos los días y no le pasa nada. Y San Juan cuando vio a Cristo, dice,
caí como muerto. No fue que no, cayó como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí. Jesús puso la mano sobre San Juan, diciendo, no temas. O sea, para que no te mueras ante la presencia de Dios, tienes que ser un creyente limpio con la sangre de Cristo y que Jesús te ponga la mano para que no te mueras. Dice, y puso su mano sobre mí, diciendo, yo soy el primero y el último. Anótelo ahí. Jesús dice, yo soy el primero y el último. Dice, y el que vive, y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, eso lo dice Apocalipsis 1, 17 al 18. Pero 700 años antes, en Isaías 44, 6, miren lo que dice Jehová o Yahvé o el Señor. También se puede decir Yahweh, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, la Trinidad, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea, el atributo que Dios se da en Isaías 44, 6, 700 años antes de Cristo, Cristo en el Apocalipsis le dice a San Juan, yo soy el primero y yo soy el último. Se le revela como Dios. Jesús se le revela como Dios. Hermano, esto es algo tremendo. Jesús enseñó que Él era divino. Desde su niñez lo podemos ver en Lucas 2:47. Enseñó su omnipotencia en Lucas 8:25. Jesús enseñó su omnisciencia en Juan 2:24 al 25. Enseñó su omnipresencia en Mateo 8:13. Jesús enseñó su inmutabilidad. Jesús no cambia. Dicen en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo tiene vida en sí mismo. Es un atributo de Dios, explicado en Juan 5:26. Jesús en el futuro será el que resucitará a los muertos, como lo dice en Juan 6:40, parte B, que dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Postrero significa el último. Jesús es el que va a resucitar en el día último. Jesús tomó parte activa en la creación y él es el sustentador de todas las cosas, según Colosenses 1:16. Por cierto, para entender esta parte de Colosenses, tanto Colosenses 1:16 como Colosenses 2:9, hay que entender la explicación que yo le asomé a ustedes acerca de la diferencia de lo que hay cuando la Biblia habla de Cristo primogénito como unigénito. Cuando la Biblia habla de unigénito, está hablando del Hijo de Dios, el que tiene la naturaleza de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Está hablando de Dios. Pero cuando habla de primogénito, primogénito quiere decir el primero de muchos hermanos. Cuando se dice que Jesucristo es el primogénito, está hablando de Jesús como hombre. Jesús como hombre fue creado. O sea, Dios se hizo carne. Fue creado. Y aquí es donde muchos se confunden y estos supuestos testigos que yo les hablé, dicen, no, mira, aquí la Biblia dice que Jesús fue creado. Bueno, fue creado como primogénito, fue creado para humanarse, para hacerse hombre. Pero como el Verbo eterno, el unigénito, Jesús es Dios, es el eterno. Amén. Y es un misterio. Y entonces Dios dice que no tiene lógica. Es que para aceptar a Cristo no tiene que adaptarse a nuestra lógica. Nosotros aceptamos a Jesús como la Biblia lo describe. Así sea ilógico. Así es. Porque no puede ser lógico. Dios no puede ser lógico a nosotros, porque Él es Dios. Amén. Así es, Señor. Entonces, dice en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa la palabra subsisten? La Biblia Dios hablado dice, todas las cosas se mantienen en orden por Él. Gloria a Cristo, Señor. Dice acá que Jesús es el que sostiene
que mantiene todo en orden. Por eso todo en Él subsiste. En Juan 10:30, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ellos tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús le dijo, ¿por qué me apedrean? ¿Por qué me quieren apedrear? Y Jesús le dijo, no que te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En Filipenses 2:6 dice que Jesucristo no estimó, dice que Cristo, siendo en forma de Dios, esta palabra forma en la versión NBI significa siendo por naturaleza, y en la versión lenguaje actual siendo igual a Dios. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Hebreos 1:2-3, mire lo que dice. Y en estos postreros días, dice que Dios nos está hablando, dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, mediante Él, hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el griego, esa parte cuando dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, lo explica el diccionario de griego del Vine Dictionary. Dice que es como cuando hay un molde y basado en ese molde se saca una moneda. Jesús es como la moneda visible, pero el molde, ¿verdad? Es una explicación que hace el diccionario. Es como el del Padre, o sea, es la misma esencia, el mismo forma. Por eso ahí dice que siendo forma, pero ahí no está hablando está hablando de naturaleza, de esencia. La esencia de Cristo es la esencia de Dios, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. En Hebreos 1:5-8, miren que dice, porque Dios nunca dijo a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahí está hablando de la encarnación de Cristo. Pero dice, pero en otro lugar dice el Padre, que todos los ángeles le adoren. O sea, el Padre dice que todos los ángeles adoren a Jesús. Al único que se puede adorar es a Dios. Y dice, en Hebreos 1:8, dice, pero respecto del Hijo, dice Dios, tu reinado, oh Dios, es eterno. En Juan 14:9, parte B, dice, Jesús dijo, le dijo Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:26 está la Trinidad, que es el tercer punto que tengo aquí de todos los argumentos bíblicos. Dice, Juan 14:26, Jesús dijo, más el Consolador. ¿Quién es el Consolador? O el Ayudador, el Espíritu Santo. Mira la Trinidad aquí, más el Ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahí está la Trinidad. Dios, gracias, Señor. Jesús es único en sus acciones confirmatorias. Jesús, su muerte, su pasión y muerte fueron únicas. Y en su resurrección, miren qué interesante, en la resurrección de Cristo, los hechos que confirman la resurrección de Cristo, haciendo aquí un resumen. Pilato sella la tumba con un método que tienen ellos para sellar la tumba y por una guardia de soldados romanos. Al soldado romano que se le escapaba un reo tenía que pagarlo con su vida. Después dice, un ángel, dice la Biblia, fue el que rodó la piedra. Esa es una piedra que la tenían que rodar más o menos como 15, 20 hombres. Era una piedra que se llamaba Golel. Tenía una cuña pequeña llamada Dofek y unas cuerdas. Ese era el sello romano. Y con barro le ponían un sello y eso era inviolable. Bueno, esa sello que había, se puso un ángel, dice la Biblia, y fue el que rodó la piedra. La tumba quedó abierta y la presencia de los lienzos en el sepulcro. Los lienzos como que Cristo fue embalsamado, eran de la axila hasta la rodilla, un vendaje como de 30 centímetros, y eso tenía mirra, especie y aloe, y era una sustancia venenosa y gomosa, con el cual se le ceñía el cuerpo muy bien,
a manera de embalsamamiento, y después estaba el santo sudario, o el sudario que iba encima. Por cierto, este santo sudario que se ha dicho, hay mucha polémica, no hay consenso que sea el verdadero sudario de Cristo. Pero lo asombroso es que si esa sustancia pegajosa, y era una sustancia para preservar, era venenosa, pero era para preservar el cadáver, si eso estaba pegado a su cuerpo y ceñido a la anatomía de su cuerpo, ¿cómo es que cuando los discípulos llegan a la tumba consiguen allí los lienzos? ¿Ah? Jesús se manifestó resucitado, se le presentó a los discípulos durante 40 días, y aquí están 15 apariciones de Jesús. Se le presentó primero a María Magdalena, después a las mujeres cuando regresan al sepulcro. Se le presenta a Pedro estando él solo, a los discípulos en Emaús, a los apóstoles estando ausente Tomás y después con Tomás, a los 7 a la orilla del mar de Tiberíades, a más de 500 creyentes a la vez. Después se le presenta a Santiago, investíguelo. Tanto lo dice la Biblia como lo dice Josefo. Santiago era hermano de carne de Jesús. Y Santiago no creía en Jesús. Y él se le presenta a Santiago. Y Santiago cree en Jesús. Gloria a Dios. A los 11, después en la ascensión se le vuelve a presentar a Pablo, se le presenta a Esteban, a Pablo en el templo y a Juan en la isla de Patmos. 15 apariciones de Cristo resucitado. La certeza de Cristo, tenemos la certeza que Cristo murió porque fue atravesado por una lanza que atravesó su corazón. La certeza que su cuerpo no fue robado, porque si su cuerpo fue robado, si lo robaron los romanos, ¿por qué no mostraron el cuerpo? Y si los discípulos fueron los que robaron el cuerpo, si ellos sabían que Cristo estaba muerto, ¿cómo iban a morir por él? Morir por una mentira. Otro dice, no, esto es un invento, fue que tuvieron alucinaciones. ¿Cómo van a tener alucinaciones? Los discípulos durante 40 días, presentándose Jesús en estas 15 apariciones, sobre todo en la que se le apareció a 500 hermanos a la vez. No existe una alucinación colectiva. Y la certeza que no fue un engaño, porque los discípulos fueron transformados. Eran desleales, temerosos, inseguros, y después se volvieron impetuosos, seguros, dispuestos a morir por Cristo. Se volvieron hombres con una sabiduría especial, con denuedo, con una valentía especial. La resurrección de Cristo confirma que exactamente quien Él dijo que era, lo es. La resurrección de Cristo confirma que Él cumple su promesa, porque cumplió lo más difícil. Y la resurrección de Cristo demuestra que hay vida después de esta vida y que Él va a ser el juez que nos va a juzgar un día. El poder transformador de Cristo ya está dado en las vidas. Hermanos, solamente nos resta en esta tarde ponernos en pie y hacer una reflexión y decirle, Señor Jesús, gracias, Señor, ante toda esta evidencia y ante todos estos argumentos que hemos podido repasar, recordar acerca de por qué Jesús es el Mesías, por qué Jesús es Dios hecho hombre, teniendo toda esta demostración de lo que Él dijo ser, ¿qué debemos hacer? Teniendo esta demostración ya está demostrado que lo que Él dijo ser ciertamente lo era y lo es. Él está vivo ahora en este momento, tocando nuestros corazones y tocando tus corazones allí, tú que me ves a través del Facebook Live. Jesús tiene que ser conocido y nosotros somos los embajadores de Cristo. Nos toca a nosotros ser testimonio, que nuestras vidas en palabras y en nuestros hechos den testimonio de quién es Jesucristo. Amén, Señor. Hermanos, nosotros, este es un momento de oración y este es un momento de revisión de nuestras vidas. Hermanos,